¿Qué altura sobre el nivel del mar estamos acá? 1400. 1400. ¿Y el Valle Lerma promedio es? 1200. 1200. Sí. Bueno, y estamos viendo acá algunas especies nativas como laurel, San Antonio, el chalchal. Y después, bueno, un poco lo que venimos hablando es la parte de las invasoras, ¿no? Claro, bueno, ese es el sereno, que es una exótica invasora. El sereno fue introducido hace muchos años atrás por la gente que tenía antes esta zona, por el vivero de Eber. Y el problema del sereno es que definitivamente es invasor y sobre todo en yungas, así que bueno, parte del trabajo de conservación de este sector, digamos, implica controlar el sereno, que es una de las especies invasoras. Si observamos una imagen satelital, veremos que las yungas en el norte de Argentina se despliegan como franjas que corren de norte a sur en la cara oriental de los Andes y sierras subandinas. Son conocidas también con el nombre de selva tucumano-oranense o tucumano-boliviana por la región que ocupan. La razón de su existencia son los vientos húmedos que provienen desde el Atlántico, que una vez que llegan a los primeros cordones montañosos descargan su humedad. Estos vientos, a medida que siguen su rumbo hacia el oeste, son cada vez más secos, generando ambientes cada vez más desérticos, hasta llegar al otro lado de la cordillera de los Andes, donde se encuentra el desierto de Atacama, en Chile, uno de los lugares más secos del mundo. La cobertura es bastante importante, muchos helechos, muchos arbustos, bastantes árboles también, pequeños y grandes. Es un poco engañoso el tema, porque debajo de esta pequeña cobertura es simplemente roca. Por eso es lo importante de conservar la selva de montaña. Como tienen demasiada pendiente y muy poca superficie de suelo, estas laderas, al ser taladas, en las próximas lluvias o al año siguiente de ser una ladera talada, con las lluvias torrenciales de verano se lava toda la ladera y queda la roca expuesta. Entonces se pierde completamente la selva. Un ejemplo de eso lo podemos ver allá atrás, donde se ve lo que es debajo de la selva, la roca, y prácticamente las raíces de los árboles sosteniéndose de la roca con muy poco suelo y simplemente por encima una cobertura de helechos. Si acá vemos este tronco, parece quizás muerto, pero vemos que realmente es un jardín botánico, ¿no? Sí, este es un pequeño laurel que ha cargado muchísimas epífitas. Las epífitas son muy importantes en las selvas de montaña. Si vos ves, estos troncos sirven para soportar helechos, diferentes tipos de helechos. Ves desde estos que parecen pastos hasta los típicos de hojas abiertas y el famoso culantrillo que todas las señoras tienen en la casa. Y bueno, como ves, todo esto absorbe muchísima humedad y puede vivir sobre esos troncos. Y eso es lo que genera mucho la selva. La selva genera sus propias nubes, su propia humedad y puede permitir la vida sobre estos troncos. Recién hablamos de la importancia de la cobertura vegetal, de la poca cantidad de suelo orgánico y qué es lo que pasa cuando lo perdemos, ¿no es cierto? Acá tenemos una roca que nos cuenta algo. Claro, eso es lo que te decía. Si te fijas, es una roca plana, muchas raíces la cruzan que están soportando el árbol que está en la punta izquierda, y sobre eso simplemente una poca cobertura vegetal, ¿no? Algunos helechos, algunas plantitas muy pequeñas. Eso es lo importante de informar a la gente y lo importante de la conservación de las yungas, ¿sí? Bueno, y por ejemplo, esos carteles que se ven cuando uno entra a los bosques, y por favor no retirar plantas, tiene mucho que ver con esto, ¿no es cierto? Exactamente, tiene mucho que ver con esto, porque vas sacando de a una las plantitas, y bueno, de a una, pero al final quedan áreas muy descubiertas, y luego son lavadas con las lluvias. Bien, y eso, por ejemplo, cuando se acerca Navidad, que empieza la gente a vender los musgos, eso también no deberíamos comprarlo, ¿no es cierto? Exactamente, y bueno, eso ha pasado incluso este año, donde zonas donde los musgos eran importantes para la filtración del agua, los han sacado tanto que bueno, luego tenemos que recurrir a métodos químicos para limpiar el agua, en vez de a métodos naturales. Mira, las yungas son como una esponja. Durante la temporada de lluvias absorben y te guardan el agua dentro de la selva.
durante la temporada seca del invierno van dando la van esa soltando. agua a través de sus arroyos para sembradíos en tierras bajas, para los ríos que eventualmente ahí tomamos el agua. O sea, volviendo para atrás, si destruimos la esponja, nos quedamos sin agua en invierno. Tal cual. La reserva tiene casi 180 especies de aves identificadas, algunas que son migratorias, otras que son residentes, la gran mayoría son residentes. Pero si hablamos de las especies que podríamos decir emblemáticas de este lugar, una es el carpintero del lomo blanco, que es un carpintero grande de color negro. Y por lo que están escuchando... sí, son calancates caras rojas, que bueno, que es otra especie muy característica del lugar. Y la otra que te decía es la lechucita de Hoy, que bueno, es una lechucita pequeña, de un tono canela más o menos. Afortunadamente desde hace un par de años hay dos parejas de tucanes dando vuelta por la zona. Incluso hemos tratado de atraerlos de alguna manera poniendo algunos comederos con frutas alrededor de la casa principal. Y bueno, justo esta mañana, lamentablemente ahora no están, pero esta mañana andaban por aquí. Las yungas se encuentran asociadas a los cordones montañosos y de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar, la composición vegetal y la fauna va cambiando, de manera que se pueden diferenciar distintos estratos. El que se encuentra al pie de las montañas se define como selva pedemontana o de transición. Luego viene la selva de montaña, que es donde nos encontramos ahora. Si continuamos subiendo, nos encontraremos con el bosque montano y finalmente los pastizales de altura o pradera montana. Según en qué región nos encontremos, las lluvias en las yungas varían desde los 1000 hasta los 3000 milímetros. Estas precipitaciones son mayormente estivales. Pero otra característica de estas selvas es que su vegetación atrapa mucha humedad por condensación en el follaje, incluso en la época seca. Las yungas son consideradas como uno de los ambientes con más biodiversidad de Argentina. También está entre los ecosistemas más amenazados del mundo, principalmente por su rápida fragmentación y destrucción. Algunos grandes mamíferos como el yaguareté y el tapir antes recorrían estas selvas, pero ahora su población se encuentra circunscripta a algunas pocas áreas que por estar aisladas o pertenecer a alguna reserva se han constituido en su refugio.